Y esto no es un regaño. Quizás estoy poniendo la cara así de enojado, pero no, solo es un favor que le estoy pidiendo. Gloria a Dios. Vamos a ir rápidamente a la palabra. Y yo quiero hablarles de ese Cristo de poder que hemos estado cantando. Vamos a ir a la palabra en Isaías, en el capítulo 7 y el capítulo 9. Vamos a leer dos porciones ahí en Isaías. Isaías 7, versículo 14, e Isaías 9, versículos 6 y 7. Isaías 7, 14 y 9, 6 y 7. Dice así la bendita palabra del Señor. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Capítulo 9, versículos 6 y 7 dice la palabra de Dios. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Padre, te damos gracias. Adoramos, bendecimos, exaltamos y glorificamos tu precioso y maravilloso nombre. Dios de la gloria, yo te pido que tú pongas las palabras adecuadas en mis labios, Señor, para que el corazón de tu pueblo reciba tu palabra, mi Dios, declarando que no regresará vacía, sino que cumplirá el propósito para la cual tú la envías. Te damos el honor y la gloria, el poder y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Michael, sí, escucho un poquito de como de eco, si me podías ayudar con ese detalle, por favor. Quiero hablarles en esta mañana bajo el tema la importancia del nacimiento virginal de Cristo. ¿Por qué Cristo tuvo que venir a la tierra? Yo he encontrado por lo menos 10 razones, pero yo no quiero llevar esto así rápido. Yo se las puedo decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero no quiero que esto lo tomemos así livianamente, sino que vayamos viendo punto por punto y que el Señor vaya guiándonos a que se nos abra el entendimiento. Hemos dicho que Jesucristo es el único fundamento de nuestra fe cristiana. Y sobre ese fundamento hay 4 columnas que son 4 hechos sobrenaturales. Hemos hablado de su nacimiento virginal, de su muerte expiatoria, de su resurrección y de su ascensión a los cielos. Ya en los domingos anteriores ya vimos su muerte, su resurrección y su ascensión. Ahora vamos a ver su nacimiento. Pues quizás comenzamos al revés, pero en Cristo el orden de los factores no altera el producto. Así es que después vamos a hacer una recapitulación de todo esto, porque, mis amados, si nosotros entendemos esto, es para que nosotros vivamos una vida de fe y de victoria en el nombre de Jesús. El plan de Dios ha sido que su pueblo sea un pueblo diferente, un pueblo bendecido, un pueblo que muestra la gloria del Dios en el que ha creído. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no lo conocemos? Si no sabemos en el Dios que hemos creído. Hemos estado cantando acá
los nombres compuestos de Dios: Jehová Rafa, Jehová Jireh, Jehová Shalom, y todo esto son las maneras en que Dios se ha dado a conocer. Por ejemplo, Yahvé o Jehová significa el Señor. Adonai significa el Todopoderoso. Jehová Rafa significa Jehová es el sanador. Jehová Jireh, Jehová es nuestro proveedor. Jehová Nisi, Jehová nuestro estandarte, nuestro escudo. Jehová Shalom, Jehová nuestra paz. Y vamos a ver que todo esto se resume en Cristo. Todo esto se resume en una sola persona. Y eso es lo que estaremos intentando dar a conocer en esta parte de la enseñanza o del mensaje. ¿Por qué es importante el nacimiento virginal de Cristo? En primer lugar, para destruir el imperio del diablo. Para destruir el imperio del diablo. Bueno, como que si no se alegran. Para destruir el imperio del diablo. Vamos a ir a la palabra. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Vemos que Dios creó al hombre y lo puso en un ambiente perfecto, un clima perfecto, un lugar perfecto, rodeado de seres o animales que todos eran herbívoros, no eran violentos, no eran carnívoros. El león como el buey comían paja. Pero Dios le dio un mandamiento a Adán y le dijo que no comiese del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque el día que de él comiesen iban a morir. Y se apareció el diablo en forma de serpiente y entra con una mentira o una verdad a medias. ¿Con qué ha dicho Dios que no coman de ningún árbol del huerto? La mujer le dice: no, de todos los árboles podemos comer, menos del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal. Ah, claro, porque el día que de él coman van a ser igual que Dios. Y la mujer vio, tomó, comió y se lo dio a su esposo y los dos comieron. Ahí se arruinó. Pero fíjense, nosotros lo vemos tan simple como que, y por eso Dios los castigó, porque comieron de ese fruto. Pues no es tan simple, mis hermanos, porque ese acto de desobediencia hizo que el gobierno que Dios le había dado al hombre sobre la tierra, las bestias y todas las cosas, pasara a las manos del diablo. Y el diablo se convirtió, en lugar de ser Dios el que gobernaba la vida del hombre y la mujer y todo lo que él había puesto en sus manos, ahora era el diablo el que iba a gobernar. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, él tenía un plan para restaurar lo que el hombre perdió en el huerto del Edén. Y cuando Dios se aparece en el huerto, Adán y Eva están escondidos y Dios les llama: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Señor, me escondí porque tuve miedo, porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Comiste del árbol que yo te mandé que no comieses. Miren, mi hermano, la desobediencia a los mandamientos de Dios son
son graves. No lo tomemos tan livianamente como que hacer cualquier cosita tiene consecuencias que muchas veces son trascendentales en la vida del ser humano. Y Dios pronuncia una maldición sobre la serpiente, o un decreto, un juicio. Y ese juicio dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, la simiente del diablo, y la simiente suya de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Aquí, en este versículo, ya está resumido el evangelio de Jesucristo. Claro, está demasiado incipiente como para entenderlo. Sin embargo, este es el hecho de que nos lleva a que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Pero no solamente eso. Veamos qué más sigue diciendo la palabra de Dios. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y la sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El diablo con la muerte nos tenía bajo servidumbre. Yo no sé si en su experiencia anterior usted le tenía miedo a la muerte, pero en mi caso personal, yo cuando pensaba en morirme me asustaba. ¿Por qué? Porque de alguna manera el ser humano sabe que hay un más allá, aunque nunca lo ha visto, aunque nunca ha estado allá, pero hay algo dentro de sí que sabe que hay una eternidad. Porque Eclesiastés dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres sin que el hombre alcance a comprender la magnitud de eso. Entonces, sabemos que hay una eternidad y el punto es ¿dónde la vamos a pasar? Porque solamente hay dos lugares posibles: o en el cielo, eternamente con Dios, en la presencia de nuestro Creador, o en el infierno, en un lugar de tormento, en donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Un lugar de eterno tormento. ¿Qué nos lleva a cada uno de estos lugares? Pues Cristo nos lleva al cielo a través de su sacrificio, a través de su venida a la tierra, a través de la obra que Él ha hecho, porque la salvación, déjeme decirle que el hombre no tiene absolutamente nada que hacer en la salvación, excepto recibirla por gracia de Dios. Usted no puede hacer absolutamente nada para salvarse, excepto recibirlo de parte de Dios. Ser agradecido, ser obediente, amar a Dios. Porque todo lo que Dios ha hecho, hermanos, no tiene precio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo. El diablo con la muerte, te vas a morir, ya nos ponía a temblar, ya nos ponía con miedo, el temor. Pero ahora que nosotros estamos en Cristo, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para nosotros, ya sea que vivamos o que muramos, es ganancia. Es ganancia. Ganamos. Porque decía Pablo, yo no sé qué es mejor, irme con el Señor, porque es muchísimo mejor, o quedarme aquí en beneficio del evangelio. Él sabía que estar en la presencia del Señor es mucho mejor que estar aquí. Aunque las pupusas son ricas, las baleadas, las arepas, mondongo y todas esas cosas,
pero es mejor estar allá en el cielo, donde ya no hay tristeza, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay angustia, no hay que pagar biles, no hay que pagar seguro, no hay que pagar renta, no hay que pagar. Pero a ustedes no les alegra eso. Bueno, sigan pagando renta, pues. No, no hay problema, usted siga. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Oiga bien lo que dice esta porción. El que practica el pecado es del diablo. Ahora, no dice el que peca. Ojo a esto, porque todos pecamos. Dice la Escritura que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y que todo lo que es de fe es pecado. ¿Cuántas cosas hacemos usted y yo sin fe, sin preguntarle a Dios? Escuchábamos en la vigilia aquí la dependencia de Dios. Y me gustó lo que dijo el predicador. Es mejor pasar un día orándole al Señor que pasar después muchos días llorando, pidiéndole que nos salve de la situación en la que nos metimos. ¿Y cuántas veces nos ha pasado eso? Porque hacemos las cosas por un acto natural, sin consultar a Dios, y nos metemos en problemas. Ahora, la práctica del pecado es el que continuamente está en lo mismo. Llámese vicios, llámese carácter, llámese inmoralidad sexual, llámese pornografía, llámese como se le llame, es una práctica constante. La persona está en eso. Ahora, usted y yo le fallamos a Dios de una u otra manera, pero nosotros tenemos algo diferente, y ese algo diferente es que vamos a la presencia de nuestro Padre Celestial, nos arrodillamos, le pedimos perdón y el Padre nos perdona. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso tuvo que hacerse hombre. Para eso tuvo que venir en carne. Para destruir no solamente las obras del diablo, sino que todo, poderío, señorío, autoridad, potencia, todo quedó en las manos del Señor cuando murió y resucitó al tercer día. Ahora, fíjense, si usted lee el Génesis, cuando Dios puso al hombre y la mujer en el huerto, Adán y Eva, les dio el siguiente mandamiento o la siguiente bendición, ¿verdad? Labrarlo y gobernarlo. Multiplíquense y extiéndanse. Señorear sobre las aves de los cielos, sobre los animales, sobre los peces. El hombre tenía el gobierno de la tierra. Pero entró Satanás y ese gobierno pasó a las manos del diablo. Si usted sigue leyendo, cuando Dios rescató a Noé del diluvio en el arca, cuando salieron del arca, Dios los bendijo y les dijo: vayan por toda la tierra y multiplíquense. Multiplíquense. Ya no les dijo gobiernen la tierra. Y si vamos un poquito más adelante, cuando Jesús es tentado allá en el desierto, fueron 3 tentaciones. Si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Ahora, le estaba enseñando todos los reinos del mundo y su esplendor, su gloria. Y el diablo le dijo: todo te lo voy a dar porque a mí me lo dieron, me lo entregaron. Ahora, si usted se fija, Jesús nunca le dijo: eso es mentira, yo lo creé.
¿Tú no eres el gobernador de esto? No, Jesús no le respondió palabra en ese punto. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que él tenía el gobierno de la tierra y todo lo que hay en la tierra. Por eso es que Él es el príncipe de este mundo, el príncipe de este siglo. Por eso es que todos los poderes políticos, religiosos, militares, todo lo demás está en las manos del diablo. Por eso es que no vemos que haya bendición, que haya prosperidad, porque el hombre separado de Dios es un hombre que está perdido. Y las decisiones que toma siempre van a ser equivocadas. Por muy buenas intenciones que tenga el hombre de hacer las cosas bien, siempre necesitamos de la guianza de nuestro Dios. El Señor simplemente le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adoraréis y solo a Él le serviréis. No le dijo ni sí, ni no, ni tuyo, ni mío, ni nada. Porque él sabía a lo que había venido. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En segundo lugar, yo encuentro que Cristo vino a nacer en esta tierra en cumplimiento a las promesas de Dios. Vamos al Génesis capítulo 22, versículos 17 y 18. Génesis 22 es cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y Abraham, en un acto de obediencia, va y lleva al muchacho, lo pone en el altar del holocausto y lo va a sacrificar. Cuando Dios le habla y le dice, detente, porque ya sé que temes a Dios. Y le dice estas palabras de Génesis 22, 17 y 18. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Cuál es la simiente de Abraham? El Cristo de la gloria. Mire las palabras. De cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. ¿Cuántas toneladas de arena tiene el mar? Yo sé cuántas. ¿Y usted no sabe? Tiene 50. Porque no se cuentan. 50. Ahora fíjense, usted y yo todavía somos esa simiente de Abraham, esa descendencia de Abraham. Pero no les alegra mucho. Pero usted todavía es descendencia, todavía usted es parte de esa multitud como la arena que está en el mar, como las estrellas del cielo. ¿Cuántas generaciones hace que vivió Abraham y todavía hay descendencia de Abraham? Porque no es israelita el que desciende de la genealogía de Abraham, sino el que lo es espiritualmente en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. También Dios le dio una promesa a David, al rey David. Primera de Crónicas, capítulo 17, versículos 10 al 14. Hablando Dios al rey Salomón. No, a David, aquí es a David, perdón, es a David. Primera de Crónicas 17, 10 al 14 dice, desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel y más humillaré a todos tus enemigos.
Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y le confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. ¿De quién está hablando aquí? De Cristo. Cristo, el descendiente de David. Ahora, si usted se fija en los evangelios, nos dan la genealogía y todos nos llevan a la descendencia de David. ¿Por qué? Porque Dios le prometió que le daría un rey que tendría su reino eternamente y para siempre. Eso es por los siglos de los siglos, 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 de los siglos. El Señor estará sobre el reino de los cielos, reino de Dios, al cual usted y yo pertenecemos. Segunda Samuel 7:15, aquí está hablando ya Salomón. Dice, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité delante de ti. No, aquí está hablando a David. Y será afirmado tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Luego en Primera de Reyes 8:25, Salomón, cuando está dedicando el templo, dice, ahora pues Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal de que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Y en Lucas, capítulo 1, versículo 31-32 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Entonces vemos que Cristo vino también en cumplimiento a la promesa de Dios. Abraham y a David. Si tú, mientras has estado leyendo la palabra de Dios o has estado orando y has recibido una promesa de Dios, espérala que se va a cumplir. Porque las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. ¿Por qué más vino Cristo a la tierra? Para recuperar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? Bueno, el hombre perdió el gobierno de la tierra, pero más que eso, perdió la comunión con Dios. Dios lo sacó del huerto, puso querubines con una espada que se revolvía alrededor del árbol del conocimiento, del árbol de la vida, porque dijo Dios, no sea que el hombre tome y viva para siempre. Imagínense nosotros viviendo eternamente con estos dolores y achaques, las personas con enfermedades terminales viviendo eternamente, sería una tragedia. O sea que la muerte todavía es una bendición de Dios, porque es un escape para las desgracias de este mundo, de esta vida, todo lo que se vive acá. Y me gustó lo que dijo un predicador. Para nosotros, los hijos de Dios, el único infierno que vamos a conocer es aquí en la tierra.
Pero para los incrédulos, el único cielo que conocerán será la tierra. Se lo voy a repetir. Para nosotros, los hijos de Dios, el único infierno que vamos a vivir es aquí en la tierra. Con todas las situaciones que vivimos, enfermedades, problemas, situaciones, angustias, desesperaciones, etcétera, etcétera. Pero para el incrédulo, el único cielo que va a vivir aquí en la tierra. Porque lo que le espera, no queremos ni pensarlo. Lucas capítulo 19, versículos 9 y 10. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido es la comunión del hombre con Dios. Y por medio de Cristo, hoy usted ha sido restaurada esa comunión, esa intimidad con nuestro Padre Celestial. Bueno, tal vez aquí hay alguno que se alegre. Se perdió la comunión del hombre con Dios. Éramos enemigos de Dios a causa del pecado. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida por medio de Jesucristo y restauró la comunión con nuestro Padre Celestial. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a poner su vida en rescate de la tuya, 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 de la tuya. Y aunque no digas amén, Él tomó tu lugar. Aunque no lo creas, Él tomó tu lugar. Para que tú seas libre de la condenación eterna. Bendito sea su nombre. El Señor vino también a la tierra para salvar al hombre de sus pecados. Mateo 1:21. Dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. San Juan capítulo 3 versículos 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Él vino para que el hombre no sea condenado, sea salvo, sea libre de sus pecados, sea libre de ataduras, sea libre de complejos, sea libre de amarguras, de resentimientos, de envidias, sea libre de todas las obras y artimañas del diablo. Pero como que si esto no alegra mucho a nadie, ¿verdad? O sea, como que si oímos, como que está lloviendo, ¿verdad? Pero ¿sabe usted qué es que usted sea libre de amarguras, de resentimientos, de odios, de envidia, de temores, de dudas, de vanidades, de soberbias? ¿Sabe usted qué significa eso? Que el que gobierna su vida es Dios y no el diablo. Porque el diablo lo que pone es rencor, resentimiento, envidia, odio, etcétera, temores, dudas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No cree usted
que vivir con la paz de Dios es una bendición que nosotros deberíamos de pasar de rodillas siempre. Que las circunstancias están difíciles, que todo el mundo se queja y usted tiene la paz de Dios. Usted tiene el gozo de Dios. Usted tiene el favor de Dios. Usted tiene la misericordia de Dios. Usted tiene la protección de Dios, el cuidado de Dios. ¿Es cosa liviana eso para nosotros? Como que si Dios estuviese obligado a hacer las cosas. No, mi hermano, es por pura misericordia. Es por pura gracia. Usted y yo lo que merecíamos es ir a un lugar de eterna perdición, de condenación, llamado el infierno. Pero Cristo vino a tomar nuestro lugar para morir por nosotros en la cruz del Calvario, para que la justicia de Dios en Él sea aplicada a nosotros por la fe que hemos creído en el nombre que es sobre todo nombre. Cristo vino a la tierra para reconciliarnos con Dios. Usted y yo éramos enemigos de Dios. Y aunque no diga amén, usted era enemigo de Dios. Éramos enemigos. Isaías dice que vuestros pecados e iniquidades han hecho brecha, han hecho un abismo de separación entre Dios y el hombre. ¿Cómo ponerse de acuerdo un hombre pecador? Vaya, se lo voy a poner, le voy a dar otro calificativo. Un hombre resabiado. ¿Usted sabe qué es eso? Esas personas de mal genio. Y usted no conoce ninguno, ¿verdad? Usted solo mansas palomas conoce. Ni se asoman por su casa. Personas de mal genio. Personas con un temperamento terrible que nadie lo soporta. Como que si todas las mañanas los bautizan en limón. Como que si en lugar de darles cóctel de camarones le dan cóctel de alacranes. Y usted, bueno, de eso. ¿Cómo reconciliar a una persona así? Con un Dios santo. Solo alguien que pudiese tocar al hombre y a Dios a la vez. Por eso es que Cristo se hizo hombre. Él vino a la tierra y vivió 33 años como hombre, como usted y yo, con las mismas debilidades, con las mismas características nuestras, pero sin pecado. Pero a la vez era 100% Dios. De esa manera, Él podía tocar al Dios santo y al hombre pecador. Él se puso como un puente sobre el cual nosotros pasamos de muerte a vida, de enemigos de Dios a amigos de Dios, a muertos en delitos y pecados a santos, de enemigos a amados. Segunda Corintios 5, 17 al 20. Segunda Corintios capítulo 5, versículos 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados,
y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando. ¿Sabe usted qué es un reconciliador? Es una persona que se pone en medio de dos enemigos que están en conflicto. Uno que media, que está en el medio, abogando a favor de uno y a favor del otro. Él no está de una manera inclinado a un solo lado, sino que él está en el medio como reconciliador, como mediador, como el medio para que dos enemigos se pongan de acuerdo. Pero ese estar ahí en medio no es como ahora vemos las pláticas de paz de los hombres que se reúnen y que comen y que están juntos. No, esa reconciliación le costó ir a la cruz del Calvario, ir y morir en la cruz para que nuestros pecados fueran puestos sobre Él, para que Él llevara nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, nuestras enfermedades, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él puso su vida para ser el reconciliador entre el hombre pecador y el Dios Santo. Él logró que Dios se contentara con usted. Con usted que me está viendo por las redes sociales. Cristo logró reconciliarlo a usted con Dios. Dele gloria a Dios, porque aquí no escucho mucho. Aquí esto ya lo tenían hecho. Pero Cristo dio su vida para reconciliarnos con el Padre. Como que si todo esto es obligación del Señor, ¿verdad? Soy tan bueno que Dios tiene que No, mi hermano. No, Él lo hizo de pura gracia, de pura misericordia. Usted y yo no éramos tan buenos como para que Dios hiciera eso, sino que fue su amor, fue su misericordia, fue su gracia, fue su favor para cada uno de nosotros que hemos creído por medio de Jesucristo. Para ser mediador entre Dios y los hombres. Primera Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? ¿Cuántos hay? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Mediador, reconciliador, mediador. Fíjense, y todo eso, usted y yo no hemos participado nada de eso. Solo por creerle, nosotros somos salvos por la gracia y misericordia de Dios. Usted y yo hasta aquí no hemos movido un solo dedo para obtener esto. Y si eso nos lleva a ser agradecidos, que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Cuánta gente cree que no necesita a Dios porque es tan bueno? Buenísima la gente. Mucha gente dice, si yo no le hago mal a nadie, yo no ofendo a nadie,
pero tiene una soberbia como de aquí a Miami. Tiene un orgullo que cree que Dios tiene que hincársele a ella o a él. ¿Y usted qué piensa? ¿Quién es usted? ¿Quiénes somos nosotros para decirle no a Dios? Y le podemos decir que no, pero las consecuencias van a ser terribles. Lo que la persona va a vivir en la eternidad es terrible. Y Dios lo sabe, por eso Dios ha hecho todo para que el hombre se salve. Y lo ha hecho tan fácil que solo necesita que nosotros tengamos fe, que nosotros creamos en el sacrificio de Cristo. Lo puso tan fácil que para muchos quieren hacer otra cosa. Porque claro, venimos acostumbrados a las mentiras. Venimos acostumbrados al engaño. Porque nos hicieron creer que teníamos que hacer penitencia. ¿Y cuántas personas desafortunadamente caminan de rodillas por cuadras pensando que eso les va a ayudar a ponerse a cuentas con Dios, que ese sacrificio los va a llevar más cerca de Dios, cuando lo único que necesitan es fe en lugar de caminar de esa manera? Lo único que necesitan es creerle a Dios y abrir el corazón y decirle: Señor, yo soy pecador, soy pecadora, perdóname, límpiame. Y eso es todo lo que necesitamos hacer para obtener la gracia, el favor y la misericordia de Dios. Pero ni eso a veces queremos hacer. Y voy a tratar de cerrar con este punto. Cristo vino a nacer en la tierra para hacer la ofrenda por nuestros pecados. Para hacer la ofrenda por nuestros pecados. Efesios 5:2. Dice: andad en amor. ¿Cómo dice? Andad peleándote con tu cónyuge, con tu hermano, con tu hija, con tu padre, con tu sobrino, No, andad en amor. En amor. En amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Juan capítulo 1, versículo 29. Al día siguiente vio Juan a Jesús. Juan, está hablando de Juan el Bautista. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto se oye bonito, ¿verdad que sí? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nos quedamos ahí. Pero ¿por qué no nos metemos un poquito y profundizamos un poquito más adentro, un poquito más profundo? Vámonos a Levítico. Dios dio las leyes ceremoniales. Y dentro de esas leyes ceremoniales estaban los sacrificios. Sacrificios por el pecado, ofrendas de paz, ofrendas de reconciliación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el mandamiento era que cuando un hombre pecaba involuntariamente, tomaba un cordero de 1 año, macho sin defecto, para ser sacrificado en holocausto, en el altar. Era quemado completamente, sacrificado, y con la sangre, pues el sumo sacerdote hacía el ritual para
el perdón del pecado de la persona que había ofendido. Pero eso era una figura, era una sombra de lo que Cristo vendría a hacer después. Por eso Juan, cuando lo ve, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No era cualquier persona, no tenía que ser cualquiera, no podía ser una persona, no podía ser un hombre común y corriente. Y yo creo que voy a dejar esta parte aquí, solo voy a dar la introducción, porque esto, hermanos, es algo hermoso que nosotros tenemos que meditar en esto y vivir con una gratitud en nuestros corazones. Cristo, porque aquí viene la extremada importancia del nacimiento virginal de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando el hombre pecó, el mismo hombre quedó siendo esclavo del diablo, sujeto al gobierno del diablo, ya no de Dios. Y toda la descendencia de Adán quedaba bajo ese gobierno. Déjeme explicárselo. Por eso es importante que usted conozca la palabra de Dios. No venga a escuchar únicamente el mensajito del domingo y no abre la Biblia y se queda con esto, y cuando llega a su casa ni se acordó de lo que habló el pastor. Usted tiene que conocer la palabra de Dios. Usted tiene que conocer la palabra de Dios. Dios se lo va a demandar a usted. Ay, Señor, yo no sabía. ¿Y para qué te di el libro? ¿Para que lo tuvieras empolvado? ¿Para que lo trajeras a la iglesia el domingo? Es más, algunos ni traen Biblia. Levánteme su Biblia. Ay, 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 ay. ¿Y dónde está la suya? Soldados que van a la guerra sin armas, sin espada. Bueno, ese es otro mensaje. ¿Dónde estaba? Ustedes me hicieron que perdiera el hilo. Ok. No, ya no salimos de ahí. No, o sea, fíjense, aquí viene la importancia del nacimiento virginal de Cristo. ¿Por qué? Cristo está en la eternidad juntamente con el Padre, allá en el cielo. Allá en la eternidad no cuenta el tiempo como cuenta con nosotros. Segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, siglos, etcétera, etcétera. Allá no hay no se cuenta el tiempo así. Dios vive en un eterno presente. Dios conoce la eternidad pasada y conoce toda la eternidad futura. ¿En qué va a terminar todo? Dios ya la conoce. Ahora, ¿cómo hacer para que Cristo venga a la tierra, incursione en el tiempo, en las limitaciones del ser humano y haga la obra que Dios le encomienda de salvarnos y de restaurar la comunión con Dios, reconciliarnos con Dios, ser nuestro mediador, ser nuestro hermano mayor, etcétera, etcétera, etcétera? Ahora viene, en el plan de Dios, Dios envía al Espíritu Santo. Envía primero el ángel Gabriel donde una joven doncella, una virgen. Y usted conoce la historia. Se le aparece el ángel a María. Salve, bienaventurada, el Señor está contigo. Y darás a luz un hijo. Y le llamará Jesús. Él salvará al pueblo de sus pecados. Y dice, ¿y cómo va a ser esto si yo no conozco varón? El poder del Altísimo te cubrirá
y el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo del Dios Altísimo. Ahora viene el Espíritu Santo, toma a Cristo. Ahora, estoy hablando de una manera metafórica, ¿verdad? No voy a decir que el Espíritu Santo lo agarró con las manos y lo metió. No, eso solo Dios sabe cómo Él hace esa operación. Así como Él sabe cómo nos hizo nacer de nuevo. ¿Usted sabe cómo nació de nuevo? ¿Usted sabe cómo usted es una nueva criatura? No, es sobre el Espíritu Santo. ¿Usted sintió que le rajaron el corazón y le metieron algo ahí? No, simplemente creyó y el Espíritu Santo obró. Lo mismo hizo con María. Pero el Espíritu Santo tomó a Jesús y lo engendró en María, para que allí en María tomase cuerpo de hombre. Y eso hacía que Jesús no estuviese bajo la descendencia adámica de Adán. ¿Por qué? Porque si Cristo viene como descendiente de Adán, queda bajo el gobierno del diablo. ¿Por qué? Porque la ley, ahí vamos a la ley, aquí donde me desvié, vamos a la ley. La ley decía que si un señor tenía un esclavo y ese esclavo se casaba y tenía hijos, los hijos del esclavo eran propiedad del amo, no eran propiedad del esclavo. Entonces, si nosotros éramos esclavos del diablo, todos nuestros hijos venían a ser esclavos del diablo. Por eso es que Dios tuvo que enviar a su Santo Espíritu y tomar una virgen para que el hombre no intervenga, y ese ser que nació en la tierra era descendiente directo del Dios Todopoderoso, del Altísimo. Porque de esa manera Él podía constituirse en nuestra ofrenda, en nuestro mediador, en nuestro sacrificio, en nuestro reconciliador, en nuestro mediador, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Cuántos quieren que yo termine esto? Venga el próximo domingo. Y con gusto vamos a estar hablando de esto. Mire, hermano, esta parte de acá es la médula del asunto. Es la médula del asunto, pero no tengo tiempo. Porque tenemos que extendernos para que veamos la importancia de esto. Pero hermanos, nuestra salvación, toda, desde el principio hasta el final, es obra divina, es obra de Dios, en donde el hombre lo único en que participa es en recibirla por la fe, 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 en ser agradecido con Dios, en obedecer a Dios, en amar a Dios. Porque lo que hemos recibido no es cualquier cosa. No tiene precio en este mundo. No hay cómo pagar. Por lo tanto, solo podemos ser agradecidos. Cierra sus ojos, incline su rostro. Padre, yo te doy gracias. Te alabo, Señor, te bendigo, te glorifico. Te doy a ti el honor y la gloria, el poder, la alabanza, la adoración, oh Dios. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por la vida de Cristo, Padre, que vino a este mundo, Señor, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias, Señor, porque Él tomó mi lugar en esa cruz. Gracias, Señor, porque llevó mis pecados, mis iniquidades, mis rebeliones, las maldiciones que había sobre mí, fueron sobre Él. Y por su llaga yo he sido curado. Amado Dios, poderoso Señor, gracias. Gracias, Señor, porque somos tus hijos. Gracias, Padre, porque tú, Señor, has sido propicio a nuestras debilidades, nuestras iniquidades, Señor. No nos has tomado en cuenta nuestros pecados, sino que los pasaste por alto, Señor, por amor a nosotros. Muchas gracias, mi Rey. Te adoro, te bendigo y te glorifico, Señor. Dios eterno, poderoso Dios,
Gracias por tu amor y tu misericordia. Solo podemos decirte gracias. Yo no sé si aquí hay alguien que le pueda decir gracias al Señor. Si hubiera una persona que le pueda decir gracias, Señor, por toda la obra que tú has hecho en mi favor, en favor de mi familia, en favor, Señor, de esta humanidad, mi amado Rey, poderoso Dios, muchas gracias. Oh Dios de la gloria, queremos conocerte más y más, Señor. Señor, que haya una revelación más profunda de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Glorifícate en medio de tu pueblo, Señor. Manifiesta tu poder y tu gloria. Y mientras usted continúa orando, yo quisiera preguntar si en este lugar hubiese alguien que nunca le ha entregado su corazón y su vida a Cristo, pero que ahora Dios le ha hablado a través de esta palabra. Permítame orar por usted. Si usted allí donde se encuentra levanta su mano en señal que quiere entregarle su corazón, su vida a Cristo. Si hubiese alguien que desea entregarle su corazón, su vida a Cristo, levante su mano. ¿Ahí dónde está? Levante su mano. Levante su mano. Si hubiese alguien que desea entregarle su corazón, su vida a Cristo, permítame orar por usted y con usted para guiarlo en una oración para que le entregue su corazón y su vida a Cristo. Levante su mano. ¿Y ahí dónde está? Si hubiese alguien. Si hubiese alguien. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Yo quiero cambiar la invitación. Yo no sé cuántos necesitan oración por alguna situación en su vida, en su familia, en su hogar, en su matrimonio. Creámosle a Dios que Dios tiene la respuesta. Si usted quiere que oremos por usted, pase al altar. Vamos a orar. Venga al altar. Créale a Dios, hermano. No lo tome como algo insignificante venir al altar. Salga de su asiento y venga al altar. Créale a Dios. Cuando se levantó una guerra contra Josafat, Josafat convocó al pueblo porque la situación era difícil. Venían 3 ejércitos enemigos haciendo una superioridad contra ellos y estaban en peligro de muerte. Y estando ahí, enviando a su ejército a la guerra, les dijo estas palabras: créanle a Dios y serán guardados. Créanle a sus profetas y serán prosperados. Yo quiero que usted le crea ahora al Señor por un milagro sobre esa necesidad. Cierra sus ojos, incline su rostro. Padre, te damos gracias, Señor. Oh Dios, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Rey eterno, porque claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Maravilloso Dios, que en esta hora, Padre,
tu Santo Espíritu pueda ministrar al corazón de cada uno de tus hijos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Cristo en la mente, en el corazón de tu pueblo, Señor. Oh Dios de la gloria, gracias por darnos tu paz. Danos tu gracia, tu misericordia. Eterno Dios, maravilloso Señor, yo te pido que en esta hora tu Santo Espíritu pueda ministrar al corazón de tus hijos. Que tú traigas una palabra a la mente y el corazón, una promesa sobre ese problema que mi hermano, mi hermana tiene, Señor. Dios de la gloria, tu palabra dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Tu palabra dice que claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Señor, tú dijiste que todo lo que pidiéramos en oración creyendo lo recibiremos. Tú dijiste que para el que cree todo es posible, Señor amado. Yo pongo el problema de mi hermano, de mi hermana en tus manos, Señor. Yo no lo conozco, Padre, pero tú sabes de qué cosa tenemos necesidad. Oh Dios de la gloria, oro por los matrimonios. Que venga, Señor, una restauración. Dios mío, que venga. Oh Señor de la gloria, una reconciliación. Que venga de tu corazón a la vida de tus hijos, Señor. Oro por la familia, Señor amado, aquellos que están apartados de ti, aquellos que no han querido rendirse a ti, oh Dios, que siguen en su Señor, en sus delitos y pecados. Que el poder de tu Santo Espíritu, Señor, venga sobre sus vidas, trayendo convicción de pecado, de justicia, de juicio, sanando, liberando, restaurando, quebrantando esas cadenas, esos lazos, esos yugos de iniquidad, de pecado, de rebelión, oh Dios. Que toda venda espiritual que los tiene ciegos se quebrante y que le resplandezca la luz del evangelio a ese esposo, a esa esposa, a ese padre, a esa madre, a ese hijo, a ese nieto, a ese hermano, ese primo, ese sobrino, Dios de la gloria. Aquel que está atrapado en el vicio, Señor, que se quebranten esas cadenas y que sean libres. Que haya un de repente en sus corazones, Señor, sabiendo que tú eres nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gracias, Señor, te doy. Venimos en contra de todo dolor, toda enfermedad, toda opresión sea quebrantada ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados y que el castigo de nuestra paz fue sobre ti y por tu llaga fuimos curados, Señor. Ahora toda enfermedad de las tinieblas desaparezca del cuerpo de mi hermano, de su ser amado, Padre. Porque para ti no hay nada imposible. Solo di la palabra y ese cuerpo sanará. Se levantará en el poder del Espíritu Santo. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Oh, bendito Dios, suple toda necesidad material conforme a la multitud de tus misericordias, oh Dios, conforme a tus riquezas en gloria. Creemos lo que dice tu palabra. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Maravilloso Dios, gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte de acuerdo a sus riquezas en gloria. Precioso Dios, muchas gracias. Quebranta toda obra del enemigo, Señor amado.
todo temor, toda tristeza, toda soledad, toda angustia, todo desánimo, toda depresión, sea quebrantada en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Oh Rey de gloria, que venga tu paz, que venga tu gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Poderoso Dios, muchas gracias, Señor. Glorifícate en medio de tu pueblo. Suple toda necesidad espiritual, física, emocional, material, oh Dios. Muchas gracias te damos, Padre. Oramos, Señor, para que tu gracia y tu misericordia, Señor, una vez más sea derramada sobre tus hijos, sobre tu pueblo, Señor. Gracias, Señor. Que el gozo de la salvación venga a nuestros corazones en el nombre poderoso de Jesús. Oh Rey de gloria, muchísimas gracias te damos, Señor. Oramos por nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales, oh Dios. Pedimos que la bendición tuya repose sobre sus vidas. Señor, que la gracia, el favor y la misericordia tuya se derrame sobre sus vidas, sobre su hogar, su familia. Oh Dios mío, que tú suplas toda necesidad de acuerdo a tus riquezas en gloria. Poderoso Dios, muchas gracias. Le damos el honor y la gloria, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén.